Tanto si te preocupa tu salud como la de tus pacientes y estás buscando modos distintos de ayudarle, seguro que has escuchado hablar acerca de la microbiota, la relación que tiene con prácticamente todos los aspectos de nuestra salud y los distintos enfoques que se proponen para abordarla. Pero sin duda es un tema complejo y es necesario tener información útil y actualizada que nos permita tomar las mejores decisiones. Tenemos la suerte de contar con un gran experto, el doctor La Rosa, para poder hoy hablar sobre esto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación y siempre es una buena idea ponernos a entender cómo la flora impacta en nuestra vida porque cada vez la información y la evidencia científica que encontramos nos habla de mayores efectos en nuestra salud. Magnífico, pues tal vez la primera pregunta, doctor, sería ¿en qué punto estamos en general respecto a la flora? ¿Hemos perdido algo respecto a generaciones anteriores? ¿Cómo es nuestra flora en la sociedad de hoy en día? El primer concepto que hay que entender aquí, que me parece esencial, es que toda la información que tenemos de la flora, y te hablo de más del 90% de la información que tenemos sobre flora bacteriana, tiene menos de 10 años. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque la evidencia es nueva, porque la información es nueva, porque estamos entendiendo, estamos en pañales en nuestro conocimiento de la flora, pero sí sabemos, lamentablemente, que en las últimas décadas hemos perdido una gran cantidad de diversidad de bacterias, de diversidad de microorganismos que tenemos adentro nuestro, que cumplen funciones que aún ni siquiera comprendemos en su totalidad. Con lo cual, perdimos el 90% de la información genética de esta flora bacteriana. Esto quiere decir que al perder diversidad, hemos perdido parte de su ADN y obviamente ni siquiera comprendemos la inmensidad que esto tiene en efectos en nuestro organismo y en nuestra salud a largo plazo. Esto tiene muchas causas, tiene causas alimenticias, tiene causas de un estilo de vida, tiene causas relacionadas con sustancias químicas que ingresan a nuestro organismo que no deberían ingresar y muchas otras opciones más que vamos a ir viendo en este video. Perfecto, la verdad es que es un número que impacta, un 90% de pérdida. ¿Qué consecuencias puede tener? Porque estamos viendo también un auge, por ejemplo, de determinadas patologías, estamos viendo una incidencia cada vez mayor de alergias, de trastornos digestivos que no acaban de encontrar solución. ¿Puede estar relacionado? Obviamente está relacionado, no sabemos hasta cuánto y no sabemos en su totalidad el impacto que tiene a nivel de la complejidad de esta interacción que tenemos entre las bacterias que tenemos adentro nuestro y nuestro propio, por ejemplo, nuestro propio sistema digestivo o nuestro propio sistema inmune. Sabemos que la interacción existe, sabemos que tiene una interacción no solamente con esos sistemas, sino también con nuestro sistema nervioso y comprender su totalidad, obviamente, no alcanza la información que tenemos actualmente, pero sabemos que esa pérdida de diversidad bacteriana, esa pérdida que tenemos de ADN bacteriano en las últimas décadas, tiene un impacto en nuestro sistema inmune, tiene un impacto en la aparición de alergias, tiene un impacto en, por ejemplo, en nuestro estado de ánimo, como ya vamos a ir viendo, tiene un impacto en nuestra salud metabólica y cardiovascular, tiene un impacto obviamente en nuestro sistema nervioso, y esto es más que nada importante sobre todo por el equilibrio que tenemos relacionado entre el sistema nervioso y nuestro funcionamiento digestivo, y que Alfredo lógicamente ha dado un aumento muy importante en aparición de patologías digestivas que no quedan del todo claras. Efectivamente, porque ese punto es muy relevante. Seguro que muchas de las personas que nos están viendo ahora o muchos de los profesionales de la salud que atienden distintos pacientes se han encontrado con ese caso, problemas digestivos, se les hacen distintas pruebas a los pacientes, parece que todo está bien, pero sin embargo el trastorno continúa, el paciente nos sigue refiriendo X problemas y no, llega un momento en que no sabemos cómo abordarlo. Los especialistas concluyen que no hay nada evidente. ¿Qué podríamos hacer? Lo primero que hay que entender aquí es que la flora bacteriana y el funcionamiento de nuestro sistema digestivo están vinculados de una manera muy estrecha y que obviamente llegan a aumentar la chance de tener ciertas patologías a las cuales hoy llamamos funcionales. ¿Por qué se llama así? Lo que hay que entender aquí es lo que nos pasó a todos durante la carrera de medicina. Estábamos estudiando cuadros como colon irritable, por ejemplo, y nos encontrábamos con que eran enfermedades por descarte. Eran enfermedades que para poder diagnosticar correctamente debíamos primero asegurarnos de que no hubiera ninguna otra enfermedad que justificase sus síntomas. Entonces por ahí un paciente tenía una endoscopía, una videocolonoscopía y no tenía ninguna lesión, por ejemplo, en su mucosa intestinal, o quizás tenía una videocápsula y teníamos el tracto digestivo completo fotografiado, y a pesar de eso no veíamos ninguna justificación de un trastorno funcional que lleve a problemas digestivos. Bueno, ahí es justamente donde aparecen cuadros que tienen que ver no con una lesión específica, sino con algo que funciona mal. O no produzco la acidez suficiente en el estómago como para poder digerir los alimentos correctamente,
o tengo un sobrecrecimiento de bacterias en mi intestino delgado que no deberían haberse desarrollado de más en primer lugar y me dan cuadros sintomáticos muy importantes, o tengo trastornos de la flora bacteriana donde cualquier alimento me cae mal, o empiezo a presentar alergias digestivas, y esas acumulaciones de cuadros que no tienen una causa muy definida, en realidad son consecuencia de una multiplicidad de cuadros o de sucesos que no deberían haberse dado en primer lugar, alteraciones de la flora bacteriana, alteraciones por ejemplo de nuestra producción enzimática o de nuestro propio sistema inmune, que van dando cuadros con los cuales lamentablemente la mayoría de las personas que padece van teniendo a lo largo del tiempo y no van pudiendo resolver porque no comprenden su causa de base. Un verdadero misterio muchas veces y una labor casi detectivesca. Si tuviésemos que identificar en todo este cuadro, hemos hablado por ejemplo problemas en el pH, hemos hablado de SIBO, hemos hablado de flora, hemos hablado de problemas enzimáticos. Si tuviésemos que establecer una cronología, ¿no? ir al desencadenante, ¿existe? Sabemos que es diferente para cada persona, para cada paciente, pero ¿existe un hilo conductor, existe un detonante habitual? Existen varios hilos conductores o detonantes habituales, no existe uno solo, obviamente porque somos muy diferentes cada uno, pero el concepto aquí importante es, existe un detonante sin ningún lugar a duda que es la pérdida de la diversidad bacteriana. Si nosotros tenemos grupos de cazadores-recolectores que aún continúan teniendo un estilo de vida muy paleolítico de alguna manera, que tienen una mayor diversidad bacteriana, eso quiere decir que tienen adentro de su organismo, adentro de su sistema digestivo, una mayor cantidad de bacterias. Esto es importante porque cuando los comparamos con personas que llevan una dieta moderna, encontramos con que hay una enorme cantidad de diversidad de bacterias que tienen estos pueblos como los Hadza, que ya han perdido las personas que viven un estilo de vida moderno, y esta diversidad está muy asociada a patologías. ¿Por qué? Porque mientras mayor diversidad bacteriana tenemos, más fácil es que todos esos grupos bacterianos se mantengan en equilibrio, que no tengamos un desarrollo excesivo de un grupo de bacterias que no queremos, ni que nos falte un grupo de bacterias que juegue un rol positivo para nuestra salud. Entonces, esta diversidad nos ayuda a mantener un equilibrio de flora que es extremadamente importante y ni siquiera sabemos hoy cuán importante es porque no tenemos toda la información necesaria. Este es el punto 1 sin ningún lugar a dudas. El punto 2 tiene que ver con el consumo de sustancias que dañan a nuestra flora bacteriana. El consumo de sustancias como alimentos refinados, alimentos altos en azúcares o en índice glucémico, algún tipo de productos inflamatorios, sobre todo como pueden ser la cocción de aceites vegetales y algún otro tipo de productos inflamatorios que terminan dañando a la flora bacteriana beneficiosa, pero también terminan estimulando una flora bacteriana que vamos a ver después cuando veamos cada tipo y cómo estos impactan en nuestra salud, que encima generan un daño a largo plazo muy importante también a nivel del sistema nervioso, no solamente a nivel del sistema digestivo. Entonces, es interesante la diversidad por un lado, es interesante la mala alimentación que va dañando no solamente esa diversidad, sino a los grupos de bacterias que ya tenemos en nuestro organismo. Y además, obviamente a nivel de alimentación, no solamente tenemos que evitar los alimentos que son dañinos para la flora bacteriana que queremos, sino alimentar a la flora bacteriana que sí queremos desarrollar, darle lo que necesitan de alguna manera. La mayoría de estas bacterias consumen un tipo de fibra soluble, básicamente de azúcares que nosotros como seres humanos no podemos digerir, pero que estas bacterias sí, que son fibras solubles en agua. Básicamente el ejemplo clásico es la inulina, pero tenemos fructooligosacáridos, siloligosacáridos, algunos almidones resistentes, que son todos materia prima que bacterias beneficiosas necesitan para poder desarrollarse en el organismo y poder producir sustancias que ya vamos a ver que son extremadamente beneficiosas, dentro de las cuales tenemos neurotransmisores que mejoran nuestro estado de ánimo, vitaminas, cuerpos cetónicos que nos ayudan a usar grasa como fuente de energía, muchas opciones diferentes, pero por un lado entonces tenemos diversidad, por otro tenemos la alimentación, tanto lo que nos daña como lo que las bacterias necesitan efectivamente, obviamente el uso de antibióticos que van a dañar la diversidad bacteriana, que tienen su pro y su contra, no significa que uno nunca los debe usar, pero hay que entender que tienen un impacto en la diversidad de bacterias, porque es fácil que un antibiótico de amplio espectro dañe a bacterias que yo tenga en mi sistema digestivo y vaya perdiendo diversidad bacteriana. Pero estas son tres áreas muy básicas. Hay muchas más. Por un lado, sabemos que el sedentarismo nos ayuda a perder diversidad bacteriana, efectivamente. Hace que nosotros tengamos más desarrollo de bacterias que no queremos y disminuye el desarrollo de bacterias beneficiosas. Esto sucede sobre todo cuando va disminuyendo nuestro VO2 max, que lo sabemos
con una información relativamente reciente, sabemos, por ejemplo, que esta flora bacteriana asociada al ejercicio es central para mantener al cerebro joven la mayoría de la vida. Entonces hay muchas interacciones diferentes entre cosas que tienen que ver con hábitos, calidad de sueño, por ejemplo. Sabemos que el aumento de cortisol, el aumento de la hormona del estrés relacionada con una pérdida de sueño, puede disminuir la diversidad bacteriana que nosotros tenemos y dar lugar a estos daños que empiezan solamente en bacterias. Luego tenemos el mundo de lo que tiene que ver con nuestro sistema digestivo, donde altos niveles de estrés, por ejemplo, o una mala alimentación pueden disminuir la capacidad de nuestro estómago de digerir proteínas completamente. Y esto es importantísimo porque muchas de las consecuencias negativas de la flora bacteriana en realidad están asociadas a esa fermentación proteica después. Pero tenemos por un lado el ácido del estómago que va a ser central. Por otro lado, nuestra capacidad enzimática, donde también tenemos sustancias llamadas enzimas que nos ayudan a digerir los alimentos que nosotros consumimos. Tenemos enzimas para los hidratos de carbono, tenemos enzimas para las grasas, tenemos enzimas para las proteínas, que son centrales porque aceleran muchas veces el proceso. La digestión va a suceder igual, pero si yo tengo la cantidad de enzimas suficientes, mi digestión va a ser mucho más rápida porque las enzimas aceleran cientos de veces un proceso químico. Entonces, si tengo una digestión lenta, una primera premisa básica que tengo que tener en cuenta es mi sistema digestivo, antes de pensar en flora bacteriana, ¿está funcionando como corresponde y produciendo las sustancias que necesita? Liberando a nivel pancreático, por ejemplo, las enzimas que yo necesito para poder digerir un alimento. Y obviamente si no lo hago, voy a empezar a ver estas patologías funcionales, estas alteraciones funcionales del sistema digestivo, donde vemos, por ejemplo, una dificultad para digerir las proteínas correctamente, que después termina dañando mi flora bacteriana de colon, una dificultad para digerir las grasas, una dificultad para digerir los hidratos de carbono que terminan haciendo que crezcan bacterias que yo no quiero en mi organismo y también me lleva a una mayor acumulación de grasa. Y obviamente todos estos trastornos van dando lugar a una acumulación de síntomas que pueden ser digestión lenta, distensión abdominal, alteraciones entre diarrea y constipación o de la motilidad intestinal, muchos síntomas negativos que afectan muy ampliamente nuestra calidad de vida, no solamente a nivel digestivo, porque por ahí nos dan dificultad para concentrarnos, nos dan niebla mental, a algunos cuadros más importantes inflamatorios nos pueden aumentar la chance de generar enfermedades autoinmunes y mucho más. Realmente hemos hablado de la pérdida de diversidad bacteriana, que puede estar relacionado, como decíamos, con alejarnos de la vida que hemos llevado durante tantos miles de años, no solamente a nivel nutricional, desde luego, pero también a nivel de actividad física, ese exceso de cortisol. Hablamos de la buena y de la mala alimentación y me ha parecido muy interesante, doctor, la secuencia, ¿no? En donde identificabas en un primer lugar diversos problemas a nivel de sistema digestivo que a su vez pueden afectar a la flora y entiendo que de nuevo de vuelta podrían volver a afectar a nuestro sistema digestivo. ¿Realmente sistema digestivo y flora bacteriana están relacionados? ¿Sería necesario, consideremos que queremos empezar algún tipo de intervención? ¿Habría que comenzar por estos dos enfoques? Sí, sin ningún lugar a duda, por un problema básico que nosotros tenemos en la flora bacteriana, que hay que entenderlo así. Si no sabes nada de flora bacteriana, no importa porque esta información te sirve igual para entender la lógica que hay detrás de tratar de reparar una flora bacteriana que ha perdido diversidad, en la que tenemos un sobrecrecimiento de bacterias o de parásitos u hongos que no queremos y tenemos que tratar de recuperar todos estos procesos que de alguna manera rompimos y que modificaron la homeostasis, modificaron nuestro equilibrio. ¿Qué es el siguiente? Nuestra flora bacteriana necesita un equilibrio. Para ese equilibrio nosotros tenemos que mantener ciertos hábitos, cierto tipo de alimentación, cierto tipo de movimiento, cierto tipo de ciclo circadiano. No podemos, por ejemplo, pasar toda la noche en vela y después pretender no tener ninguna consecuencia biológica en nuestro organismo. Entonces, requiere que nosotros hagamos ciertas cosas. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros podemos tratar de recuperar, por ejemplo, algunas bacterias beneficiosas para nuestro cuerpo tomando suplementos como los probióticos, que hoy son súper conocidos. ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo no reparo el mecanismo de base por el cual yo estoy perdiendo diversidad bacteriana, es un juego infinito, es un juego donde siempre voy a requerir probióticos para tratar de compensar este daño que yo mismo estoy haciendo a mi sistema digestivo y a mi flora bacteriana.
¿Cuál es el error aquí? El primer error es que los suplementos de los cuales nosotros hoy disponemos no tienen la cantidad de bacterias necesarias para compensar este daño que nosotros venimos haciendo. ¿Por qué? Porque todos estos pueblos que tienen un estilo de vida mucho más tradicional, con una mayor diversidad de bacterias, tienen decenas a cientos de veces más bacterias que vos. Estamos hablando de gente que tiene cientos de bacterias diferentes a miles de bacterias diferentes. ¿Y por qué es importantísimo esto? Porque yo no puedo recuperar esos miles de bacterias con un suplemento que tiene 10, 15 o 20 tipos de bacterias diferentes, porque no disponemos de las sustancias necesarias para tomarlo como suplemento. Entonces necesitamos, lamentablemente, cambiar estos hábitos. Para poder cambiar estos hábitos, nosotros lo que tenemos que entender es que no nos sirve una medida que sea igual para todas las personas. Quien tiene un problema para digerir verduras, por ejemplo, no necesita el mismo consejo y los mismos suplementos de probióticos que quien tiene un problema para digerir las proteínas. Son completamente diferentes porque los equilibrios de familias de flora bacteriana distintos que tenemos en nuestro organismo están alterados y no son iguales entre sí. Tenemos bacterias, por un lado, que se alimentan de fibra soluble y que nos ayudan a, por ejemplo, mantenernos activos, a mantener estable nuestro nivel de energía a lo largo del día, a quemar grasas. Y esas bacterias sabemos que se alimentan de fibra soluble y sabemos que producen, una de las sustancias famosas que producen es un butirato, que es una sustancia de la cual nosotros podemos extraer energía como reserva y que es muy parecida a los cuerpos cetónicos de nuestro organismo. Entonces, es interesante entender que cada familia de bacterias necesita que yo haga algo diferente para reponerlo. Por un lado, por ejemplo, cuando tenemos trastornos de la digestión de proteínas, empezamos a tener bacterias, empezamos a aumentar bacterias que producen ácido sulfídrico, que producen sustancias inflamatorias como puede ser lipopolisacáridos, que producen sustancias derivadas del amoníaco. Entonces, todo este equilibrio de flora bacteriana de alguna manera tiene que ser compensado, pero acorde al problema que yo tengo. ¿Por qué? Porque estas bacterias, que son, por ejemplo, productoras de todas estas sustancias como el ácido sulfídrico, van a ser dañinas si yo no reparo mi digestión de proteínas. Y la solución no es tomar un suplemento. Es entender que cada uno de estos grupos funcionales de bacterias, las que me producen vitaminas, las que me producen ácido sulfídrico, las que me producen sustancias derivadas del amoníaco, las que me producen butirato, etc., necesitan una medida diferente para que yo las vaya reparando. Porque hay unas que necesitan fibra soluble y otras, como estas derivadas que se alimentan de proteínas no digeridas completamente, que necesitan que yo repare mi digestión de proteínas. Lo que necesitan es que no les llegue alimento que no debería haber llegado en primera instancia porque yo tengo un problema digestivo. Al final, claro, muchas veces la recomendación o lo que pensamos en un primer lugar es en pre y en probióticas, pero es algo claramente insuficiente frente al enfoque que nos comentas por familias bacterianas. Entonces, ¿cómo podríamos, imaginemos, hay distintos grados como siempre de aproximación, hay distintas complejidades, distintos pacientes, pero si el inicio es la pérdida de diversidad bacteriana, ¿habría algún enfoque inicial más o menos común que se pudiese trasladar al paciente para empezar a cuidar todo su microbiota y sistema digestivo? Sin ningún lugar a duda, vamos a dividirlo por niveles para que sea práctico para quien está viendo esto por primera vez de alguna manera. En nivel 1, sin duda alguna, tiene que ver con la alimentación, no tiene que ver con usar ningún tipo de suplemento, ningún tipo de sustancia, ningún tipo de análisis. El nivel 1 de complejidad tiene que ver con, por un lado, aumentar la variedad de alimentos que nosotros deberíamos consumir dentro de verduras y frutas orgánicas, dentro de animales de pastura, tratar de comer las vísceras también. Ese tipo de diversidad me ayuda a mantener mayor diversidad bacteriana. Obviamente evitando alimentos industrializados, evitando alimentos de azúcares refinados, alimentos que sean proinflamatorios. Pero si yo me mantengo en este tipo de pirámides más clásicas dentro de lo que sabemos que todos deberíamos consumir, algo de semillas y frutos secos, mucha cantidad de verdura, mucha cantidad de, sobre todo verdura de lo posible orgánica y
vamos a ver alguna pauta más cuando subamos de nivel de cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a estos alimentos, dentro de lo que es animales, huevo, pescado, mariscos, vísceras. ¿Por qué insisto tanto en las vísceras? Porque naturalmente tienen un equilibrio de aminoácidos que es menos repetitivo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo como el músculo del animal constantemente, el patrón de aminoácidos que yo voy a recibir es constante, porque yo estoy siempre degradando los mismos tipos de proteína. En cambio, cuando yo consumo vísceras, por ejemplo, tengo tejidos diferentes y la diversidad de aminoácidos que yo consumo es diferente, obviamente es mayor, y es importante esto porque muchas veces aumentar un tipo de aminoácido específico pero no los demás dificulta la absorción y la digestión correcta de estos aminoácidos. Ese es el primer punto interesante dentro de lo que es nivel fácil para cambiar y tratar de no necesitar ninguna sustancia que sabemos que daña la flora bacteriana, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno y obviamente los antibióticos. Esto es nivel 1, es muy simple, se hace lo que se puede, cada uno llega hasta donde le puede permitirse con sus recursos o puede permitirse con su alimentación. El nivel 2 tiene que ver con empezar a entender que nosotros no vamos a poder compensar con la alimentación, por lo menos la mayoría de nosotros, los trastornos de flora bacteriana que tengamos y la pérdida de diversidad bacteriana que tengamos por un simple hecho de que los alimentos que consumimos provienen de suelos que ya han perdido flora bacteriana. Naturalmente, cuando yo uso pesticidas y disminuyo la cantidad o la diversidad bacteriana del suelo, lamentablemente lo que hago es disminuir la disponibilidad de muchos nutrientes para la planta también. Entonces, es muy interesante ¿por qué? Porque esta disminución de la variedad de bacterias que nosotros tenemos en el suelo lleva a una disminución de nutrientes en el alimento que yo luego voy a consumir y a un aumento de chance de hacer déficits nutricionales después. Por eso se habla tanto hoy de agricultura regenerativa, de agroforestación, de permacultura, que tratan un poco de reparar estos fenómenos aumentando esa diversidad bacteriana. Y eso es un proceso muy interesante porque no necesita que yo haga nada especial. Yo tengo que consumir los mismos alimentos que iba a consumir de otra manera, solamente que lo que cambia aquí es la fuente, cómo se preparó el alimento, en qué suelo se sembró, etc. Y es algo muy simple de llevar a cabo. Lo que puedo hacer en conjunto en este nivel 2, además de esa alimentación, es empezar a consumir alimentos fermentados, que yo sé que incorporan bacterias, incorporan pocos tipos bacterianos, más que nada lactobacilos, que son los que crecen cuando fermentamos, por ejemplo, lácteos. Entonces, consumiendo kéfir, consumiendo yogur griego, consumiendo varios tipos de bebidas y alimentos fermentados, kimchi, natto es uno que me gusta particularmente, me aportan una mayor diversidad bacteriana y me aportan una mayor cantidad de bacterias porque los alimentos fermentados son ricos en esas bacterias justamente. No me sirve de nada ir a buscar un alimento fermentado que después esté pasteurizado porque perdí esas bacterias. Eso es nivel 2. Un nivel 3 ya incorpora, ya hace todo esto mismo, pero incorpora algún tipo de suplementos, incorpora en forma de suplementos estas fibras solubles, como yo te mencionaba antes, que ayudan a que el alimento que las bacterias necesitan llegue en cantidades suficientes a las bacterias. Por un lado, el más clásico es inulina, pero tenemos psyllium husk, tenemos los fructooligosacáridos, los siloligosacáridos, son todos diferentes tipos de fibra soluble y que sorprendentemente, y esto es un nivel de complejidad muy alto por ahí, pero sorprendentemente cada tipo de fibra soluble sirve para distintos tipos de bacterias. La inulina no le sirve a todas las bacterias de nuestro sistema digestivo. Entonces, ese es el primer paso que podemos dar y el segundo paso obviamente es incorporar la toma de suplementos de probióticos que ya traigan una gran cantidad de diversidad de bacterias, unas 20 cepas bacterianas, por ejemplo, que me facilitan mantener esta diversidad. Si yo no hago todo bien, si yo hago las cosas mal y yo sé que cometo errores con respecto a mi alimentación, cometo errores con respecto a fármacos que yo sí o sí necesito usar porque tengo X problema de salud, etc., es muy interesante por lo menos compensar el daño con estos dos tipos de suplementos, con los suplementos de probióticos, donde yo sé que mantengo esa diversidad bacteriana, y los suplementos de prebióticos, donde yo sé que ayudo a que las bacterias beneficiosas no se mueran y se desarrollen de más. Y un nivel de complejidad para mí mayor ya tiene que ver con estudiar la flora bacteriana. Alfredo, hay una realidad que es cada uno de nosotros es diferente y el método
más razonable para poder entender qué es lo que yo necesito es estudiar a mi flora bacteriana, es tomar una muestra de mi materia fecal, secuenciar genéticamente a mis bacterias y entender en base a esto qué grupos bacterianos yo tengo desarrollados de más y qué grupos bacterianos yo tengo desarrollados de menos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto me va a ayudar a lidiar con todos los síntomas relacionados con, por ejemplo, intolerancias a algunos alimentos, donde por ahí está relacionado con tu flora bacteriana y que tu flora bacteriana no esté preparada para digerir esa cantidad de alimentos de ese grupo determinado y por eso estás teniendo estos síntomas. Entonces, reparar y mantener en equilibrio esa flora es algo muy bueno y requiere, obviamente, una preparación de suplementos como los probióticos personalizados, según la materia fecal de Sebastián, qué bacterias necesita y se prepara el suplemento específico para compensar ese daño. Ese es el nivel más elevado, si querés, dentro de lo que tiene que ver con una suplementación pensada específicamente para uno, tratando de reparar solamente flora bacteriana. Ni nos hemos metido todavía en lo que tiene que ver con el sistema digestivo y el funcionamiento del sistema digestivo. Pero este círculo vicioso que mencionabas al principio está. Si yo tengo un daño en la flora bacteriana y no puedo digerir correctamente alimentos, obviamente voy a presentar síntomas digestivos y obviamente estos síntomas digestivos a lo largo del tiempo van a generar ese círculo vicioso donde van dañando aún más a mi flora bacteriana. Magnífica propuesta en 4 puntos, lo recuerdo. Por un lado, comenzar con esta alimentación que tenga una mayor variabilidad, intentar que sea de calidad, de cultivo orgánico. Por otro lado, no solamente la alimentación, sino introducir fermentados que puedan directamente aportar más de estas bacterias que necesitamos. En un tercer nivel, acudir a los suplementos, empezar por la fibra, aquello que necesitan nuestras bacterias, las fibras solubles, y luego también acudir a los probióticos y finalmente ese estudio personalizado a nivel genético de nuestras bacterias que permitirían a su vez personalizar, por ejemplo, la suplementación. Algunas dudas respecto a esto, doctor. El tema de aumentar la variabilidad de nuestra alimentación, hemos hablado de frutas y verduras fundamentalmente, se habla por ejemplo de los colores dentro del plato. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Introducir el mayor número posible de alimentos, introducir el mayor número posible de colores, centrarnos más en verduras que en frutas? ¿Sería indiferente? Bien, aquí el concepto a nivel de alimentación es importante por 2 o 3 razones diferentes en realidad. El concepto de colores tiene que ver con una concentración de nutrientes, que es una explicación un poco simplista que sirve para el público general cuando no conoce específicamente de alimentación. Pero vamos a algo un poco más complejo, vamos a darle una vuelta de tuerca un poco mayor a este concepto. La diversidad tiene que ver con asegurarme de que yo no esté consumiendo un nutriente de más o un nutriente en déficit. La diversidad simplemente en alimentación, siempre y cuando me mantenga en una lista que tenga sentido de alimentos, no estamos hablando de ir a consumir un ultraprocesado, la diversidad lo que hace es amortizar el riesgo de déficits nutricionales. Ese es el primer concepto que hay que entender aquí. Es esencial. ¿Por qué? Porque todas las dietas que son más restrictivas en la gama de posibilidades, si quieren podemos pensar en crudiveganismo en un extremo y en carnivorismo absoluto en el otro, todas las dietas más restrictivas, las que están más lejos del punto medio, tienen un mayor riesgo de déficits nutricionales. Mientras menos animal consumo, más riesgo de déficit tengo de todos los nutrientes que vienen en el animal. Mientras menos cantidad de verduras consumo, más riesgo tengo de déficit de todas las sustancias que encontramos en mayor cantidad en las verduras. Clásica situación de una dieta keto o de una dieta paleo hacer un déficit de magnesio y de potasio, y clásica situación de una dieta cruda y vegana hacer un déficit de vitamina D, hacer un déficit de B12 o hacer un déficit de carnitina, que vamos a hablar luego más adelante si llegamos a tiempo. Entonces, el concepto aquí es entender la situación muy simple de decir diversidad, menos riesgo de hacer déficits nutricionales y más facilidad de sostener diversidad bacteriana también. Y hay 2 o 3 salvedades que me interesa hacer con respecto a esto de la alimentación que mencionabas de las verduras. El primer lugar es que las frutas de hoy han sido modificadas a lo largo de generaciones para tener cada vez mayor contenido de fructosa y menor contenido de fibra. Esto tiene un impacto negativo en nuestra flora bacteriana, que por más que la fruta se haya modificado, nuestra flora sigue necesitando el mismo tipo de alimento y el mismo tipo de sustancias a nivel de biodisponibilidad. ¿Esto qué significa? Significa que si yo como una naranja hoy o si yo como una banana hoy,
la cantidad de azúcar que llega a mi sistema digestivo es muy elevada y que, sobre todo si lo tomo, por ejemplo, en jugo directamente eliminando la fibra, y que eso tiene un impacto en líneas generales negativo para mi flora bacteriana, negativo para hormonas como la insulina, porque el pico de glucemia es muy elevado, y obviamente es menos grave que cualquier alimento industrializado que ya tenga azúcares refinados, pero es un impacto negativo de todas maneras a nivel de la flora bacteriana. Y el tercer concepto es que estas reglas que decíamos valen para todos, excepto para situaciones donde tenemos SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, donde si yo empiezo a consumir alimentos fermentados, de repente voy a distenderme aún más y voy a presentar más síntomas y la solución va por otro lado. Y luego, en escenarios donde nosotros tenemos, por ejemplo, consumo de alimentos, que esto lo podemos testear con esos análisis genéticos que te mencionaba antes de la flora bacteriana, lo que se hace es, ya no se hace más crecer en una placa de Petri como hacíamos en microbiología una bacteria, sino que se analiza la secuencia genética para identificarla. Y en base a esa secuencia se sabe si es el lactobacillus tal, el lactobacillus tal, etc. Entonces, esa secuenciación me permite también identificar si yo tengo virus en los alimentos que yo consumo. Y esto es importante porque yo puedo consumir pepino o tomate pensando que es fabuloso, pensando que tiene un impacto genial, no teniendo ningún problema digestivo, pero incorporando un virus, por ejemplo, llamado virus del mosaico, que puede generar una alteración en las bacterias que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo. Entonces, los niveles de complejidad son infinitos. No te preocupes si no entendés esto. El concepto es la diversidad de alimentos me sirve, y hay pequeñas situaciones donde me puede llegar a impactar negativamente. ¿Esto significa que tengo que salir a no comer pepino, no comer tomate? No, porque el virus de una planta puede estar en cualquier planta realmente. Como tenemos virus los humanos, tienen virus las plantas, y obviamente eso impacta en las bacterias que se pueden desarrollar o no después. El concepto es diversidad alimenticia, tratar de mantener bajo índice glucémico, eso quiere decir por ahí no tomarte un jugo de frutas o comerte idealmente la fruta con su propia fibra, o tratar de comer las frutas que son de menor índice glucémico, como los frutos rojos, por ejemplo, los frutos del bosque, y no tanto las frutas de mayor índice glucémico. Esos son los intentos que nosotros podemos hacer a nivel de alimentación, aclarando estos puntos. Y después, con respecto a los nutrientes y los colores, te diría que es más un tema de entender qué déficits nutricionales yo tengo riesgo de hacer y pensarlo desde ese lugar. Comprendido perfectamente el objetivo y la necesidad respecto a la variabilidad de la alimentación. En cuanto a los fermentados, sí me parece también interesante, doctor, lo que has comentado respecto al SIBO, porque es cierto que hay un auge ahora de consumo de fermentados, de kombucha, de kéfir, de todo tipo. A mí me gustaría, si es posible, muy brevemente hablar, por un lado, de qué efectos negativos podría tener en determinados tipos de personas, por ejemplo, aquellas que padezcan SIBO, y también cuál sería el modo adecuado de tomarlo. Es decir, ¿es suficiente una pequeña cantidad de fermentados tomada diariamente? ¿Es preferible espaciarlo en el tiempo? ¿Hay alguna recomendación genérica? Bien, la recomendación genérica siempre es, si vas a consumir fermentados, consumir poca cantidad de cada uno y distintos tipos, porque cada uno me incorpora distintos tipos de bacterias. Entonces yo no tengo que tomar kéfir todos los días, 1 litro de kéfir. Lo que tengo que hacer es aportar variedad bacteriana, y esa variedad bacteriana la puedo aportar en forma de suplemento, tomando una cápsula de probióticos, o la puedo aportar en forma de estos alimentos fermentados. Lamentablemente esos alimentos fermentados no traen cientos de bacterias cada uno. A lo sumo traen 8 o 9 tipos de bacterias que se van desarrollando en esos cultivos, en general incluso menos. Entonces, siempre que yo tome altas cantidades de un alimento fermentado y me quede en uno solo, tengo riesgo de aumentar ese grupo bacteriano específico y mantenerlo en desequilibrio con los demás, que siempre tiene un impacto negativo. Porque las bacterias beneficiosas son beneficiosas porque yo en general las tengo en menos y las quiero estimular. No se trata de estimularlas para siempre. Si estimulo y crecen de más, incluso bacterias positivas, podrían llegar a tener un impacto negativo en mi salud. Lo que pasa es que en líneas enormemente generales, en el 99% de la población, esto no sucede, nos encontramos con la situación opuesta. Por eso estas recomendaciones generales en las que uno puede incluir alimentos fermentados. ¿En qué situación no corresponde incluir alimentos fermentados? Obviamente en situaciones donde yo tengo un desarrollo de más de esos grupos bacterianos, donde ¿cómo me doy cuenta de que esto está sucediendo? Porque consumo ese alimento y tengo problemas digestivos, tengo síntomas digestivos negativos después. Tengo distensión, tengo dolor, tengo más inflamación.
etcétera, y están causados por ese sobredesarrollo de un grupo bacteriano específico que me rompe el equilibrio de esos distintos tipos de familias bacterianas. Esa es la persona que no debería consumirlo, la persona que se da cuenta sintomáticamente que está teniendo un daño, un síntoma negativo después de consumirlo. Lamentablemente, hoy es muy común que gente que no conoce esta información consuma alimentos fermentados de más pensando que es algo que tiene que atravesar, que es decir, tengo que nutrir a mi flora bacteriana, es normal que atraviese este proceso. No, error. Lo que hay que entender es qué bacteria hay que desarrollar de más y qué bacteria hay que disminuir su desarrollo. Naturalmente esto en términos de alimentos fermentados implica consumir una diversidad de alimentos fermentados y si es posible, obviamente, hacer un análisis de flora bacteriana entendiendo cuáles son las bacterias que hay que desarrollar de más. Muy buena recomendación y todo va hacia el mismo punto que es el equilibrio, ¿verdad? En el momento en que se desequilibra hacia un lado o incluso hacia el otro, pues podemos presentar problemas. Y problemas, como comentábamos hace un rato, que pueden afectar prácticamente a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, pensando en aquellos profesionales de la salud que tienen práctica clínica en distintas especialidades, da igual que estén, hablemos de psicólogos, hablemos aparato locomotor, hablemos sistema digestivo, realmente prácticamente cualquier profesional que realice práctica clínica puede beneficiar en los resultados y la salud de su paciente a través de la microbiota. ¿Qué casos concretos o en qué áreas específicas esto es más patente? Mira, hay mucha información nueva con respecto a estas cosas, desde entender que hoy los músculos no solamente cumplen un rol locomotor, sino también entenderlas de un lugar endocrino, entender, por ejemplo, algo, yo iba a hacer neurocirugía antes de lidiarme, de lanzarme a hacer medicinas de este tipo como medicina funcional, y me encontré con que estudiando considerábamos que testículo o que cerebro, por ejemplo, eran santuarios inmunológicos donde nosotros normalmente no teníamos ningún tipo de bacterias y hoy tenemos cada vez más autopsias mostrando que existen bacterias adentro de nuestro sistema nervioso funcionando en condiciones correctas, en condiciones de flora normal. Falta comprobación de esta evidencia, pero es muy interesante porque en los próximos años vamos a tener algo muy claro que posiblemente reconozcamos como una flora bacteriana en cerebro específicamente, jugando un rol y haciendo esta interacción que conocemos como intestino-cerebro también. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender es que la información es nueva, la información está variando y la información crece todos los años. En este caso, literalmente todos los años. Entonces, lo que hay que entender aquí es cuál es la información que tenemos hoy que sabemos que nos puede aportar algo a nivel clínico para mejorar la calidad de vida de alguien. Sin ningún lugar a duda, la primera área que tenemos que tener en cuenta de la flora bacteriana, a mi entender, es la que tiene que ver con la interacción con sistema nervioso y con estado de ánimo. Sabemos que está toda esta cosa coloquial de llamarlo segundo cerebro al sistema digestivo por esta interrelación que existe entre el sistema nervioso simpático y parasimpático y el sistema digestivo. Si querés llamarla así, llámala así, no hay ningún problema. El criterio es la relación existe. ¿Y qué significa esto? Significa, en primer lugar, que las bacterias de nuestro sistema digestivo pueden producir hasta el 90% de neurotransmisores como la serotonina. ¿Por qué es importante? Porque la serotonina que nosotros producimos es necesaria para compensar estos niveles de estrés excesivos a los cuales la mayoría de nosotros estamos enfrentando día a día, no importa si son imaginarios o reales, pero nos ayudan a mantener un equilibrio entre este nivel de excitación del sistema nervioso y un nivel de tranquilidad necesario para tener una buena calidad de sueño, para tener una buena digestión y sobre todo para tener buen deseo sexual también. Entonces, estas tres cosas las estamos perdiendo hoy en día. Está disminuyendo la cantidad de deseo sexual en las personas, la actividad sexual en las personas, está disminuyendo la calidad de sueño en las personas, obviamente por muchas razones más que solamente el sistema digestivo, y están apareciendo muchas problemáticas funcionales del sistema digestivo que parecen no tener causa y que obviamente tienen esta causa más escondida con respecto a el funcionamiento del sistema digestivo en términos de la hipocloridria, en términos de la producción de enzimas, de flora bacteriana, etc. Entonces, ese es un aspecto que sabemos que podemos mejorar si aumentamos la cantidad de bacterias que producen serotonina, por ejemplo, como el Bifidobacterium bifidum. Entonces, hay bacterias que sabemos que producen estas sustancias, que necesitan esta buena alimentación de la cual veníamos hablando antes para poder desarrollarse y que necesitan un buen nivel de sueño y un bajo nivel de estrés para no morirse.
Porque no es solamente una cuestión de poder desarrollarla o de tomarla en forma de suplemento, sino le estoy dando las condiciones de hábitat necesarias para que esas bacterias se mantengan estables en el tiempo. Y como pueden producir hasta el 90% de algunos neurotransmisores, si yo disminuyo mi producción en cerebro y puedo compensarla con sistema digestivo, tengo un mecanismo de amortiguación que ataja estos problemas relacionados con el estado de ánimo y sobre todo con un nivel de equilibrio entre estado de ánimo y funcionamiento no solamente digestivo, sino del día-noche, del sueño, etc. Esto es solamente un área que es estado de ánimo. Obviamente hay más, y hay más relacionadas, por ejemplo, con el sistema inmunológico, donde hoy sabemos que una diversidad bacteriana es necesaria para que nuestro sistema inmune se acostumbre a estas bacterias y no las reconozca como amenazas, no responda ante ellas como si fuesen bacterias que están contaminando una herida donde yo sí tengo que responder. Es esencial esta distinción que hace nuestro sistema inmune de bacterias amigas o bacterias enemigas. ¿Por qué? Porque a rienda suelta esta problemática, junto con otros problemas como la permeabilidad intestinal, que también se puede dar cuando alteramos nuestra flora intestinal y cuando alteramos la mucosa de intestino delgado y de intestino grueso, va dando lugar a lo largo del tiempo a problemas cada vez mayores, desde alergia, sensibilidad a un alimento específico, hasta problemas autoinmunes que hoy en día están en ascenso, y una de las causas teóricas es esta pérdida de diversidad bacteriana y esta pérdida de la integridad de la mucosa intestinal. Entonces tenemos por un lado áreas muy importantes para el estado de ánimo y por otro lado áreas muy importantes para el sistema inmune. Pero lo más interesante a mi modo de ver, porque mi campo hoy no deja de ser la longevidad, es entender qué impacto tiene esta flora bacteriana en nuestro envejecimiento de los diferentes órganos. Y esto está hecho, sobre todo estos estudios están hechos en ratones, pero sabemos que un trasplante de una flora bacteriana de una persona, de un ratón más joven, puede generar efectos muy beneficiosos en el envejecimiento y en este caso en el rejuvenecimiento de tejidos y órganos de ratones más viejos. Y empezamos a notar eso, y empezamos a notar que estas bacterias más representativas de la flora bacteriana del ratón joven empiezan a producir sustancias que se llaman postbióticos. Todo lo que produzca la sustancia, todo lo que produzcan mis bacterias es postbiótico, y lo que necesitan para alimentarse es pre. Entonces tengo el prebiótico, el probiótico, que son las bacterias que me ayudan a tener una buena flora, y el postbiótico, que son las sustancias que van a producir estas buenas bacterias, que me ayudan a frenar el envejecimiento. O eso por lo menos es la teoría. Tenemos que ver si se traspola desde un ratón hasta un ser humano correctamente. Pero entendemos eso, y por otro lado, dentro de esta familia de postbióticos, más allá de su efecto en longevidad, dentro de estas sustancias, sabemos que nos ayudan a mantener buenos valores de vitamina K2, sabemos que nos ayudan a mantener buenos valores de serotonina, sabemos que nos ayudan a producir vitamina B12, sabemos que nos ayudan a producir, como te contaba antes, butirato. Entonces, hay una producción de sustancias, pequeñas cantidades de dopamina también, hay una producción de sustancias necesarias para el correcto funcionamiento no solamente de nuestro sistema nervioso, sino de todo nuestro organismo, que es beneficioso y que requiere, por supuesto, que yo mantenga esa flora en equilibrio. Estas son las áreas más importantes que te diría que uno tiene que tener en cuenta como para decir por qué importa mantener una buena flora bacteriana, por qué importa mantenerla en equilibrio, y además es esencial para evitar estos problemas que lamentablemente cada vez más personas están adquiriendo, que son problemas de intolerancias digestivas, son problemas de distensión abdominal, son sintomatologías digestivas que pareciesen no tener una causa puntual porque no tienen una lesión, por ejemplo, en ningún estudio, etc. Realmente interviene en todo, interviene en todas las áreas de nuestra vida. Y muy interesante también el círculo virtuoso que se puede llegar a formar, ¿verdad? Porque, según entiendo, el estado en el que tengamos nuestra flora intestinal va a incidir, desde luego, en distintos aspectos, por ejemplo, en la mayor capacidad que tengamos de gestión del estrés, lo cual a su vez va a incidir en que logremos mantener un equilibrio más adecuado dentro de nuestra microbiota intestinal, y de esa forma se van retroalimentando. Entiendo que en el sentido contrario también ocurre. En el sentido contrario ocurre efectivamente, y además pasa algo maravilloso, Alfredo, que es que mucho del impacto clínico que nosotros tenemos cuando cambiamos nuestra flora bacteriana, en realidad lo descubrimos por error, lo descubrimos en cuadros. Yo siempre nombro el ejemplo clásico de cuadros donde una diarrea, después de usar antibióticos mucho tiempo en internación, donde van perdiendo diversidad de bacterias justamente por esos antibióticos, y va creciendo de más un tipo de bacteria que se llama Clostridium. Esas diarreas por Clostridium, que son típicas de internaciones prolongadas, por ejemplo, o de antibióticos de muy amplio espectro de duración de uso largo,
terminan dando lugar a medidas, si querés, de manotazo de ahogado para tratar de repararlas, como en su momento fue el trasplante de flora bacteriana. Entonces los cuadros típicos de estas situaciones son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos encontramos por ahí con una mujer en edad ya de menopausia, con 50 y algo de años, atravesando este tipo de cuadros, que recibe un trasplante de materia fecal de su hija, que era mucho más flaca que ella, y a lo largo de los meses posteriores a ese trasplante de materia fecal, la mujer empieza, sin cambiar sus hábitos, sin aumentar la cantidad de ejercicio que hace, sin disminuir las calorías que consume, sin cambiar su alimentación en nada, empieza a bajar de peso, empieza a perder grasa corporal. Entonces, entendemos que hay un impacto, por lo menos metabólico, importantísimo, que impacta obviamente en nuestro riesgo de diabetes, en nuestro riesgo de resistencia a la insulina, que impacta en el manejo de la glucemia en nuestro cuerpo, que impacta obviamente en la cantidad de calorías totales que nosotros vamos a absorber de los alimentos, y que termina dando lugar a estas cosas, termina dando lugar a sucesos que hoy no sabemos si se traspolan al humano, como el rejuvenecimiento de ciertos tejidos en ratones, y efectos que sí se traspolan al humano, porque ya los hemos visto en humanos, como una pérdida de peso en personas que tienen sobrepeso porque cambiaron su flora bacteriana, y que siempre me hace acordar a las historias de los pájaros migratorios que, por ejemplo, en el sur de Alemania cambian su alimentación antes de los viajes migratorios para acumular energía, para acumular grasa, para tener reservas, y que al cambiar su alimentación ganan muy rápidamente, por cambiar su flora bacteriana, ganan muy rápidamente peso en grasa, y luego cuando llegan a destino, a África subsahariana, pierden ese peso muy rápidamente también por volver a tener una dieta acorde a lo que tenían originalmente. Entonces recuperan esa flora bacteriana y vuelven a perder esa grasa que no habían podido terminar de perder en el viaje migratorio. Es muy interesante porque el efecto metabólico está, no sabemos cuán importante es, y obviamente hoy no tenemos medidas para ofrecerle a una persona normal un trasplante de flora bacteriana. De alguna manera no deja de ser una medida facilista en la que la conducta debería ser cambiar tu alimentación y reparar la flora desde adentro y no necesites la flora trasplantada, pero no deja de ser una herramienta muy interesante como para explorar más a futuro. Totalmente, desde luego es impresionante el resultado, el impacto que tiene, ¿no? Muchas veces estamos trabajando en muchas variables y estabas hablando del metabolismo. El síndrome metabólico es algo que no para de crecer, cada vez afecta a más personas, y el enfoque en ocasiones no contempla la microbiota. Puede ser desde luego un enfoque nutricional, se puede incrementar la actividad física, se puede recurrir a un apoyo farmacológico. En tu opinión, ¿sería imprescindible incorporar el cuidado de la microbiota dentro del trabajo a nivel metabólico? Yo creo que nada es imprescindible, pero si tengo dos dedos de frente tengo que buscar las medidas que más resultados me den. Entonces, si yo estoy buscando la máxima relación beneficio versus esfuerzo, utilizar un cambio de flora bacteriana debería estar dentro de mi lista, en primer lugar porque tiene todos los otros beneficios que veníamos mencionando antes. Ya no se trata solamente, si yo quiero bajar de peso, de decir, bueno, logro bajar de peso porque cambié mi flora bacteriana. Cambié mi flora bacteriana y mejoré mi estado de ánimo, bajé mi perfil inflamatorio en general, mejoré mi sistema inmunológico, disminuí quizás la velocidad a la que estoy envejeciendo. Entonces tiene muchos efectos muy positivos por este círculo virtuoso del cambio de flora bacteriana que justifican utilizar la flora bacteriana como herramienta en líneas generales. Te diría casi siempre, salvo que tengamos un problema de flora bacteriana, como mencionábamos antes, como el SIBO, que resolver. Y además hay algo que es muy destacable, que es que siempre tenemos que trabajar en la flora bacteriana en conjunto con el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. No tiene sentido reparar un conflicto de flora bacteriana, por ejemplo. Hay bacterias que sabemos que aumentan el riesgo de ciertas enfermedades, como por ejemplo puede ser un cáncer de colon. Para reparar esas bacterias que, por ejemplo, se alimentan de proteínas fermentadas o hacen fermentación proteica, básicamente, yo necesito reparar mi digestión de proteínas primero. Van de la mano para poder no nutrir esas bacterias que no quiero tener de más. Entonces, quédense con la idea de que reparar la flora bacteriana también va de la mano de reparar mi sistema digestivo, que muchas veces mejora solo cuando yo cambio mi alimentación, cuando reparo esta alimentación y vuelvo a esos niveles de alimentación que mencionábamos antes. Mejora esa alimentación y obviamente impacta en la cantidad de enzimas que yo tengo disponibles, impacta en la bilis, impacta en la cantidad, el pH que yo tengo en el estómago para poder digerir las proteínas correctamente, pero ayudarlo entendiendo qué es lo que yo necesito es una conducta que siempre es positiva. Por ejemplo, tomar betaína con ácido clorhídrico es una sustancia que potencia de alguna manera la digestión de proteínas en estómago y que siempre disminuye la sintomatología del SIBO.
No cura el SIBO, no es la solución para el SIBO, pero justamente porque estoy mejorando mi digestión proteica y estoy mejorando el pH de estómago, ese pH ayuda a que no crezcan de más bacterias luego en intestino delgado. Entonces, siempre va de la mano sistema digestivo y soluciones del sistema digestivo per se con soluciones de la flora bacteriana per se. Dentro de este trabajo de sistema digestivo y de flora bacteriana, en ocasiones se presta atención también, hemos hablado de alimentos que es conveniente consumir, alimentos que no es conveniente consumir, y luego hay una serie de alimentos que muchas veces se asocian a alergias o se asocian a intolerancias, se asocian a determinadas respuestas excesivas por parte del sistema inmunitario. Probablemente sea algo que dependa mucho de cada paciente, existen muchas pruebas diferentes, en ocasiones uno no sabe muy bien dónde acudir, no sabe qué tipo de test se podría hacer. Hay de nuevo, y sabiendo que es complicado, ¿hay alguna recomendación genérica que se pudiese dar? Bien, hay ciertas dificultades con respecto a los test hoy en día, sobre todo a los test de alergias alimenticias, que es el siguiente, que es nuestro tubo digestivo. Es un tubo que en realidad no está dentro de nuestro cuerpo, pasa por dentro de nuestro cuerpo, pero el alimento en sí que vos consumís no está adentro de tu organismo porque no penetró la mucosa intestinal, por ejemplo. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque cuando yo pruebe una intolerancia alimenticia en sangre, por ejemplo, y me fije si yo estoy haciendo una alergia, un test de alergia a alimentos que es clásico en sangre, el gran problema que nosotros tenemos es que no es lo mismo la respuesta inmunológica a ese alimento, suponte pepino para darte un ejemplo. No es lo mismo encontrar respuesta al pepino, respuesta al tomate en sangre, que la respuesta efectivamente suceda en la mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque es muy probable que si estas sustancias atravesasen la mucosa intestinal mal digeridas porque tengo permeabilidad, mi sistema inmune reaccionase contra ellas, generando esos síntomas que asociamos con o alergias o sensibilidad, etc. Que sensibilidad es un término siempre muy complejo de decir cuándo lo utilizamos, cuándo no lo utilizamos. Pero por otro lado, estos alimentos están en el tubo digestivo. Lo que tengo que hacer es reparar la mucosa intestinal, impermeabilizarla de alguna manera, e impedir el acceso de estos alimentos y entender realmente cuál es la alergia o la sensibilidad que yo hago a un alimento en mucosa digestiva. Que es la gran diferencia. No es lo mismo que suceda en sangre que sucede en mucosa. ¿Por qué? Porque en sangre yo puedo captar muchos anticuerpos que son parecidos a un alimento específico, son parecidos al anticuerpo que captaría ese alimento específico, y pensar que tengo que eliminarlo, y como eliminé demasiados, hacer déficits nutricionales, cuando en realidad yo lo que puedo hacer es o basarme en síntomas, o basarme en mi flora bacteriana y entender que mi flora bacteriana va a mutar y a cambiar y a desarrollarse en base a este equilibrio, porque si yo tengo un alimento que me genera daño y mi sistema inmune está generando inflamación, obviamente impide el desarrollo bacteriano. Entonces puedo por un lado guiarme por mi flora bacteriana, puedo por otro lado hacer estos test de alergia, pero tomarlos con muchas pinzas como para realmente entender qué es lo que vale y qué es lo que no vale con respecto a esa información, o basarme en mi propia sintomatología, que siempre es lo más difícil, pero también de alguna manera es lo más simple y lo más accesible para la mayoría de las personas, que es hacer una dieta de descarte, donde si yo tengo un alimento, tengo 10 sospechosos, lo que hago es consumirlos de a uno y entender cuál me generó síntomas. Ese es un mecanismo muy muy simple que podemos hacer para entender las alergias. Pero hay algo muy interesante, Alfredo, que es que las alergias no son eternas, salvo algunas que están más codificadas genéticamente, como por ejemplo las familias que tienen celiaquía y que van trasladando la celiaquía a sus hijos. Muchos cuadros no son genéticos. Entonces, cuando yo cambio mi flora bacteriana, cuando yo cambio el funcionamiento de mi sistema digestivo, muchas veces esa sensibilidad o esa alergia disminuye y desaparece y yo puedo reincorporar ese alimento. Entonces, no hay que quedarse con la idea. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque pensamos en todo como si fuera una foto. La información de qué hago alergias la tengo en una lista y la tomo como si fuera válida para siempre. Y la validez de esa lista es solamente en el periodo de tiempo en el que yo la hice. Yo tengo un tubo que es mi tiempo, esto es un corte en ese tubo, que no es representativo de la realidad. Si yo 10 años después me sigo basando en esa lista, es probable que esté muy equivocado. Entonces, es interesante desde ese lugar pensarlo como algo de prueba y error constante, donde yo básicamente voy refinando mi alimentación y eliminando los alimentos que yo sé que no debería consumir, que me generan una respuesta inmunológica o me generan una respuesta inflamatoria más importante.
Hay alimentos que todo el mundo sabe que van a generar esa respuesta, hay alimentos que vamos perdiendo la capacidad de digerir genéticamente. El típico ejemplo de esto es la disminución de la lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa de los lácteos naturalmente. Hay muchas maneras de compensarlo. Obviamente no es lo mismo consumir leche que consumir un yogur donde ya se consumió ese azúcar para que las bacterias se desarrollen. Lo mismo o algo parecido sucede con el gluten, donde encontramos en muchos experimentos sobre permeabilidad de la mucosa intestinal que si bien no todos tenemos sensibilidad al gluten, la enorme mayoría de nosotros genera algo de permeabilidad intestinal luego de haberla consumido. La diferencia entre por ahí un celíaco o alguien que tiene esa llamada, entre comillas, sensibilidad al gluten, de alguien que no lo es la velocidad de cierre posterior de esa permeabilidad luego. Efectivamente. Pues tenemos mucha información, desde luego, encima de la mesa. Para todos aquellos que nos estén escuchando, tenemos este procedimiento en 4 niveles, en 4 pasos, que inmediatamente se puede compartir con un paciente pues, para que mejore toda la situación, su salud en general, a través del cuidado de la microbiota. Hemos hablado de síndrome metabólico, hemos hablado de inflamación crónica, hemos hablado de aspectos mentales, emocionales, de gestión del estrés, hemos hablado de muchísimas cosas, desde luego, que pueden abarcar. Obviamente existe una necesidad de formación. Nosotros desde la Escuela de Salud Integrativa pues tenemos formaciones para los profesionales que quieran profundizar. Pero doctor, si alguien que nos está viendo ahora ha tenido acceso a esta información, la ha procesado, es consciente, seguro, de la importancia de la microbiota, va a empezar a establecer algún tipo de consejo hacia sus pacientes, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el hilo del que, en tu experiencia, después de tantos años de práctica clínica, de investigación, de divulgación, cuál sería el camino ideal para comenzar a introducir dentro de su práctica, independientemente del tipo que sea, el consejo hacia la microbiota? Yo creo que el primer paso, sin ningún lugar a duda, es aprender a pensar en términos individualizantes y no en términos genéricos. A todos nos queda cómodo pensar en que la solución, no sé, el nivel 1 de entendimiento de las bacterias, que lamentablemente igual está muy difundido, es que hay bacterias buenas y malas, bacterias fermentadoras y bacterias que generan putrefacción, y que las que generan putrefacción son siempre malas y que las fermentadoras son siempre buenas. Entonces, estos conceptos que uno a veces los usa para poder llegar a gente que no conoce sobre bacterias, son válidos, pero son válidos si tengo que entender un poquito más de, si quiero solucionarlo como especialista de la salud y tengo que trabajar con gente, tengo que entender un nivel un poco más complejo de individualización, de entender que no siempre lo que nosotros pintamos en términos coloquiales como malo es malo y lo que nosotros definimos como bueno es bueno. El típico caso de esto es el SIBO, que dio patas para arriba con respecto a todo lo que se hacía terapéuticamente antes con respecto a la flora bacteriana, porque se decía, bueno, aumenta las bacterias, aumenta la fibra, etc. Y si uno tiene un paciente con SIBO o tiene un paciente con FODMAP, que para quien no lo conoce es una intolerancia a algunos tipos de hidratos de carbono, obviamente agrava muchísimo la sintomatología. Entonces la solución en realidad es entender las cosas desde un punto de vista individualizado de cada persona y entender en base a ese perfil personal cuáles son los pasos que hay que hacer. Si lo vamos a hacer desde un término súper genérico, es un cambio de alimentación primero que vaya relacionado con un cambio de flora bacteriana, tanto si uso suplementos como si uso alimentos fermentados, etc., con de la mano, muy cerca, entendiendo cuál es la patología de base que está causando este desequilibrio de flora bacteriana, con una reparación de estos mecanismos digestivos. ¿Y por qué digo esto? Y es muy importante para todas las personas que son profesionales de la salud. ¿Por qué digo esto? Porque yo no puedo reparar un problema de flora bacteriana, un desequilibrio de flora bacteriana, pensando que voy a hacer crecer un grupo bacteriano que está en déficit y a disminuir un grupo que está crecido de más y nada más. Yo tengo una razón subyacente por la que eso sucedió. Si yo no saco ese mecanismo, no reparé el problema. Entonces, siempre el paso 1, a mi modo de ver, es entender ese problema subyacente que lleva al desequilibrio de flora bacteriana, que lamentablemente muchas veces se asocia a la alimentación y no es solo alimentación. Sí importa la alimentación, por supuesto que si yo como un alimento industrializado todos los días, voy a tener un impacto negativo en mi flora bacteriana, pero hay muchas cosas que están impactando en nuestra alimentación hoy en día y en nuestro sistema digestivo y en nuestra flora bacteriana, que no son solamente los alimentos que nos llevamos a la boca. Por ejemplo, los niveles de estrés, la privación de sueño, la disminución de ejercicio, todas estas cosas alteran a este mantenimiento de flora bacteriana.
Pues es algo enorme, es realmente un campo apasionante, es un campo nuevo, es un campo que va variando, como nos comenta el doctor, y lo único que podemos hacer es dar las gracias al doctor Sebastián Larrosa por estar siempre que se lo pedimos aquí, por compartir este conocimiento y su tiempo de un modo totalmente altruista y por hacernos ver nuevas perspectivas que probablemente nos hagan crecer a todos los niveles profesionales y personales. Bien, yo les dejo con un mensaje final si quieren, que es entender de alguna manera cómo este cambio de flora bacteriana puede cambiarnos por completo la calidad de vida. Si sos un atleta, puedes mejorar tu performance por mejorar la flora bacteriana. Si sos una persona que tiene problemas digestivos, ni hablar para buscar una mejoría en estos síntomas digestivos. Si sos una persona que le interesa estar más sano, por eso es una persona que simplemente le interesa mejorar su calidad de vida en general. Bueno, mucha premisa apunta a que mejorar la flora bacteriana probablemente tenga efectos muy beneficiosos a largo plazo para mantener durante más tiempo la calidad de vida. No importa cuánto vivas, expulsar hacia el límite de tu vida los años que estás enfermo, vivir la mayor cantidad posible sin enfermedad y sin síntomas. Pues magnífico mensaje, desde luego todos aquellos que no conozcáis al doctor Larrosa, asomaros por favor a su canal de YouTube, donde va a haber muchísimas claves como estas para una vida saludable y para una mayor longevidad. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros y muchas gracias también a todos los que nos estáis viendo. Esperemos que entre todos vayamos aplicando poco a poco alguna de estas ideas y vayamos contribuyendo pues, a lograr una sociedad más sana y más feliz.